Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estamos aquí en Acoxpa. El problema es que el día de hoy hubo un terremoto y hay un caos vial. Solamente las motos están pasando fácilmente. Hay edificios que se han caído, que no muy lejos de aquí hubo una escuela que se cayó. Ahorita toda la gente está tratando de apoyar. Las plazas están cerradas, todos los negocios están cerrados. Por lo mismo están llegando muchas ambulancias porque aún siguen rescatando gente. También los cruces son una locura, puesto que no hay luz eléctrica y los semáforos no funcionan. Afortunadamente ya hay policías que nos están apoyando. Hay máquinas, o sea, vean ese restaurante, está caído, señores. De verdad que esto está grave. Todos estamos tratando de apoyar aquí, señores. De verdad que aquí es un caos vial, señores. Hay escombro por todos lados. Y a los edificios que no se cayeron, varios están dañados estructuralmente. Parece que por acá también se cayó un edificio. Sigue llegando la ayuda, la gente con palas, con lámparas, con agua. Me parece que aquí al lado se cayó un edificio, señores. Miren el Sears como está dañado ahí estructuralmente, cómo está partida también la fachada. Miren cómo está destrozado el edificio, señores. Esa zona está cerrada porque puede que se caiga ese espacio de la plaza. Tuvo muchos daños. Aquí la gente llegó, había una camioneta de Jumex, estaba donando agua, porque me parece que allá está la escuela que se cayó. No estoy muy seguro, pero ahí es donde está toda la ayuda. Está llegando las ambulancias, todo. Aquí vamos junto con unas motos del seguro. Zurich está en Honda CBR 600. Miren, la gente está pidiendo aquí ayuda. Lámparas, baterías, todo es lo que pide la gente. Las farmacias tienen mucha gente. Bueno amigos, aquí estamos al lado del Estadio Azteca. También hubo reportes de que tenía algunas quebraduras estructurales. Les voy a dejar una foto. Al parecer este brother quería una pizza y pues no la pudo conseguir, amigos. Bueno amigos, ahora estamos en una de las zonas más seguras, digamos, de aquí de México. No solamente por la seguridad interna que hay, sino porque casi toda está construida sobre material volcánico. Entonces por aquí no encontramos ningún daño aparente. CU, o mejor conocida como Ciudad Universitaria. Bueno amigos, ahorita estamos frente a la torre de rectoría. Y de aquel lado, recuerden que en CU, siempre aquí en las astas de CU, donde nos quedamos para ver para las rodadas, siempre aquí hay centros de acopio. Entonces por favor, los que puedan ayudar, amigos, ya saben en dónde. Aquí en las astas de CU, señores. Por favor, los que puedan apoyar con algo. Ya ha llegado gente, hay bomberos, todo, que están entregando la ayuda, señores. También ahí podemos ver una B-Road Muscle, una de las Harley más poderosas. Aquí podemos ver una camioneta que está transportando gente, porque si se dan cuenta, aquí no hay muchas formas de transportarse más que solo el Metrobús. Ahorita ya no hay mucha gente en las calles, ya casi todos están en sus casas o en las zonas más concentradas ayudando. Y podemos ver que en esa moto se va transportando
alguien de la Cruz Roja, me parece, o más bien servicio médico, porque la forma más eficiente de moverse ahora, puesto que no hay muchos taxis y el transporte público está muy intermitente, no llega a todos lados, señores. Por eso siempre es bueno tener una moto, aunque sea como esta, de respaldo, por cualquier cosa, señores, para que se puedan mover en estos casos, señores. Ahora estamos en Insurgentes, una de las principales calles de Ciudad de México. La verdad es que muy solitario. Vamos sobre Río Churubusco y está totalmente parado. Vamos a salirnos hacia Miguel Ángel de Quevedo. Quiero que noten algo, y es la oscuridad de las calles. ¿Por qué? Porque aún no se reanuda el suministro de luz, entonces hay varias zonas que están todavía muy oscuras. En las esquinas, así en los cruces, hay personas pidiendo apoyo o apoyando al tráfico, porque de igual forma no hay semáforos en este momento. Como les digo, la entrada hacia Río Churubusco está parada, cruza con División del Norte, donde es donde ocurrieron varios sucesos. Incluso creo que por ahí también se cayó un edificio. Ya estamos sobre División del Norte. Ahí vemos camiones con más personas que van a ayudar, señores. Me parece que estos son por parte del gobierno. Al parecer sí es la ayuda. Aquí hay unas personas de Luz y Fuerza, me parece CFE. Están tratando de restablecer la luz, que no en todos lados hay. Aquí en Coyoacán no hay mucha luz, pero parece ser que no fue tan afectado como otras zonas. 99% de las cosas están cerradas. Lo único que está abierto son los Oxxos, y eso solamente por la ventana. Me parece que esta es calzada de Tlalpan. Está parada hacia el sur, que es donde fueron los daños que hace rato vimos. Hacia el norte parece ser que está parado el paso, o más bien no dejan pasar, porque también al norte hubo otra construcción que se cayó. Sin embargo, el servicio de camiones parece ser que sí está funcionando. Escuchar algunas ambulancias que de repente pasan. Casi todas vienen de aquella zona donde se cayó la escuela, porque siguen rescatando niños. Bueno, amigos, justo ahí están rescatando a unas personas porque se derrumbó la parte de arriba. Quedaron atrapadas, señores. Sí, definitivamente son personas que se habían quedado atrapadas, señores. Ahí vemos una moto con 3 personas. Pues estaba pensando que igual y lo recomendable para estos casos de donde te recomiendan tener equipos de emergencia, pues sería bueno que también te dijeran que tuvieras una moto de emergencia. Con la moto ya vieron que recorrimos casi toda la ciudad y en ningún momento nos atoramos, a pesar de la situación, señores. Ahí podemos ver que ya están rescatando a otra persona. Al parecer eran varios. Ahorita ya llevo un rato aquí y ya van como 4 o 5 que rescatan. Entonces es algo muy bueno, señores. De hecho, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Por fin, señores, por fin lograron sacar a todos. O sea, si se dan cuenta, solamente se derrumbó el segundo piso y varias personas quedaron atrapadas. Impresionante, señores. Pueden ver los escombros. Vamos a seguir por la ciudad. Justo al lado hay una farmacia enorme y está cerrada. Otras farmacias, ya vimos, no muy lejos de aquí, sí siguen abiertas, porque la gente en verdad está apoyando. Lo chido, pues, de los mexicanos, que siempre se están apoyando en estas situaciones. ¿De aquel lado, por favor? Sí. Aquí esta zona está cerrada, entonces mucha gente tiene que caminar. Pues no les están dejando pasar, solo están pasando las motos y alguno que otro carro que vive en la zona. Aquí tienen una farmacia sin luz y funcionando, no como la otra. Y la gente está comprando. Tienen las motos prendidas adentro porque para iluminar la farmacia, señores. O sea, las que reparten dentro de la farmacia las tienen encendidas con las luces. Entonces eso está chido. Vamos a ver si podemos llevar a alguien, pero alguien que sí lo necesite. O sea, no un señor, un chavo, sino alguien que normalmente pues necesite más ayuda. ¿Vale de transporte? Ya le he dicho a varios y parece que no, no todos quieren. Traigo ahí otro casco. ¿Transporte? No, parece que no. Así una combi sí aceptan transporte, pero de la moto pues no mucho. ¿Listas raya, amigo? Sí, viejo. ¿Me sube? Mis compas los llevó allá al Lumen. ¿Vas para el Lumen? Sí. Vamos. Porque ahí lo dejó uno. Va. Gracias. Nada.
Ahí es donde está la escuela, ¿no? Sí. No sé si todavía de ahí quede lejos el lumen. Ya está muy cerca. ¿Ya lo viste? Ya, viejo, es el que me chufló. Va. Viejito, muchas gracias. No sé cómo te llames, pero ha sido todo un gusto. No, a ti, brother. Gracias. Cuídate. Este fue. Compa. Viejo. Chido. Gracias. Nada. Bueno, amigos, parece ser que ya pudimos ayudar a alguien a llegar. De las personas que están ayudando, si se dan cuenta, traen sus cascos, su chaleco, porque vienen aquí a ayudar a la escuela que se derrumbó. Y pues muchos no los dejan acceder a este punto. Entonces vamos a seguir tratando de ayudar, de traer a más gente, pues de las que no pueden tener acceso tan fácil. Se han traído un tráiler con una máquina. Vamos a despejar el lugar y tratar de mover a más gente. Voy a enfocarme más en traer a los de los chalecos a esta zona. Ya están llegando todavía más ambulancias. Parece que son los bomberos. Son como 2 kilómetros, señores. Entonces ustedes saben que caminando o corriendo 2 kilómetros es un buen rato. Entonces estas energías pues las necesitan para seguir ayudando, señores. Entonces vamos a tratar de conseguir más personas. Todo derecho. Parece que ahí van varios más autos con ayuda. Más ambulancias, señores. Aquí podemos ver fácil unas 5 ambulancias más o menos y muchos carros con ayuda. Un MV Agusta F4. Es una moto de 400,000 pesos, señores. Ayudando, señores. Van llegando más máquinas, señores. Me parece que esto es por parte del ejército. No veo muy bien. Sí, parece ser que son algunos del ejército. O sea, porque ya está a un grado donde necesitan maquinaria pesada, señores. Vamos aquí. No te me aloques. A ver a mi hermana. Está mi hermana. Jefe, ya no necesitan más ayuda aquí, ¿verdad? No, ahorita ya está saturado. Vale, gracias. Bueno, amigos, ahorita estamos justo frente a la BMW. Estuvimos ayudando un poco y me parece que dice el policía que ya tienen toda la ayuda necesaria y hasta están saturados. Entonces vamos a movernos, señores. ¿Hasta dónde está la escuela que se cayó? Está por el Lumen. ¿Puedo ir, va? Exacto. Cruza, por favor. Casi toda la calle tiene autos y motos, pero en sí es
La mayoría son gente que vino a ayudar. ¿Ray? Sí, voy a salir a Peri. Sí, me voy Ah, súbete. yo vengo ahí de Tasqueña y Las Torres. Ah, va. Se cayó un pinche edificio también. Torres, no manches. ¿Estuvo gacho? Sí, pues bueno, ahorita todavía hay 4 niños enterrados. No, más. Ya sacaron a 7. Pero ya la pinche espalda ya no me dio para más. Sí. Ahorita no hay ni taxis, ¿verdad? No, también ahorita es un paro un Uber, porque ahorita el Uber es gratis. Ah, órale. Pero pues, no está funcionando su aplicación. Put. Sí, ese güey que se cayó, este pinche puente. ¿Se cayó un puente? Sí, Ah, no me más. han dicho que por Cuapa y Periférico. Sí, sí, sí. No había persona. Lo bueno, güey, que no le cayó un carro, güey. Sí, Vale. Muchas gracias, Órale, no hay de qué. Hasta luego, cuídate. Bueno, amigos, ese es el puente que se cayó de Periférico. Bueno, señores, parece ser que por el momento no podemos hacer más que ayudar a las personas a que sigan transportándose. Qué mal que pasara pues este tipo de cosas. Lo interesante aquí es que exactamente hace 32 años un terremoto muy parecido en la misma fecha. De hecho, el gobierno hizo una especie de simulacro un día antes y como una hora antes de que pasara pues esta situación. Bastante extraño realmente. Un terremoto bastante fuerte. Pues bueno, amigos, los dejo hasta aquí el video. Vamos a seguir aquí con la ayuda, señores. Bye. But your heart's colder. I will wait for you. The glitch in your eyes pulled me under.